Y pues bueno. Tenemos acá al buen Dumas, que se la había pinteado como casi 6 meses, Dumas. Sí, ¿no? príncipe. ¿Cómo estás, Dumas? Entre las voluntarias y las involuntarias, ¿no? Sí, también había veces que le pedíamos la bola al Dumas. Sí. Oye, Dumas. No te quiero ver en ninguna instalación de Ciudad Capital. Dumas, Es un grosero, borracho y respetuoso. Había un tema que no lo habíamos abordado contigo y que lo sacamos en exclusiva acá en Ciudad Capital del recurso al Partido Encuentro Solidario. ¿Cómo lo viste? Al final resultó el ganón. Fíjate que sí, lo que pasa es que, mira, eso te pasa por gandallería, Bonilla, esa frase célebre de huevo en la cara, ¿no? Que nunca entendí por qué huevo en la cara, o sea, no es así, o sea, escupes al aire y te cae en la cara, pero nadie avienta un huevo. pero era su frase de Bonilla. A lo mejor estaba cocinando, ¿no? Sí, lo aventaba del sartén. Como las pizzas de las caricaturas, ¿no? Pero hacen una reforma precisamente para evitar que los partidos estatales tengan más presupuesto. Mira, el presupuesto para el financiamiento público se integra, por una parte, para los partidos nacionales, pero el Estado, el Instituto, también integra una bolsa para los partidos locales. Sí. Entonces, quisieron hacer esto de que tendrías que alcanzar cierto porcentaje o tenía que haber cierto número de partidos para que se abriera esta bolsa. Y entonces, esta reforma pues, fue declarada inconstitucional y por lo tanto el instituto tuvo que abrir la bolsa para los partidos locales. Pero resulta que nada más había uno. Es la reforma Molina. Ajá. Y entonces, a partir de que solamente uno, pues solamente un partido se lleva toda la bolsa, porque la bolsa es general. Haz de cuenta, si son 100 millones de pesos y hay 10 partidos, pues les tocan a 10 millones a cada uno. Pero si hay un partido, se lleva los 100 millones. Que ese fue el caso, porque no hubo partidos estatales. Le negaron el registro, por ejemplo, al partido que estaba haciendo el señor Ramiro Orea, el sí independiente, ¿no? Y se le van a repartir entre el PES, que tiene el porcentaje mayor dentro de la bolsa de partidos estatales, porque el otro partido al que le correspondería sería al de Fuerza por México, capítulo Baja California, ¿no? Arregui, ¿no? Entonces, el partido de Arregui. Fuerza por Arregui. ¿No? Fuerza por Arregui. Bueno, pero como ese partido, pues no logró ni siquiera el 3%, que es la base para que te den presupuesto, pues ¿cómo le haces para que te den? Pero en el caso como 4 millones, ¿no? Sí, porque ese menos de 3% se convierte proporcional en base a la bolsa específica para partidos estatales. Y entonces, por eso, el partido Encuentro Social, que tendría que ser un 16% más o menos de prerrogativas, de porcentaje que había obtenido, le corresponde pues prácticamente como el 90% de la bolsa. Por eso terminó teniendo más dinero que Morena. Y que todos los partidos juntos, Y que todos los partidos. Es increíble, ¿no? Dijeron uno, se van a volver locos, pero de todos no terminan haciendo nada. O sea, ¿qué va a hacer con ese dinero? ¿Qué vas a repartir? ¿No? Y ahí, entonces, para ti fue responsabilidad de Molina por presentar la reforma. Mira, del Congreso en general, independientemente de quién sea el inicialista de una norma, la votaron. Fue votada por todos. Razón. Eso te dice que en el Congreso hay una falta, no hay capacidad de análisis de lo que vas a votar, de lo que se te propone. O sea, ¿cómo es posible pues que sea así? Y mientras tengas controlada la comisión que dictamina, pero además tengas controlada la consultoría y nadie te pueda decir absolutamente nada, pues la coordinación van a seguir haciéndolo. Y la coordinación, fíjate que la Junta de Coordinación Política, la llamada Jucopo, es un caso específico porque en la ley orgánica del Poder Legislativo no tiene más facultades. Dice que es un órgano de representación política, no ejecutiva. Sin embargo, todo sale de la Jucopo y con que salga el acuerdo. Es más, las comparecencias las están llevando en la Jucopo. Sí. Cosa que no tiene por qué, no está regulada. El orden del día también. Todo lo hacen ahí. Sí. ¿No? Todo lo hace Molina. Oye, es el presidente. Oye, derecho a réplica va a pedir al ratito. Sí, ya sé, mañana, no la otra semana. Hablan de una inequidad en la contienda a raíz de la distribución del recurso. Es uno de los argumentos que están planteando que pudieran utilizar para, pues, impugnar la distribución del dinero que realiza el Instituto Electoral. ¿Qué opinión te merece y qué tan factible podría ser este análisis, ¿no? Lo que pasa es que uno de los principios rectores precisamente del proceso electoral es la equidad. Y entonces, ciertamente por un tema de una fórmula, de una circunstancia legal, pones en desventaja a los otros partidos. Porque la finalidad de la repartición o de la distribución del recurso es en razón del trabajo que tú tienes con el electorado. Claro. Porque por eso te dan en razón del porcentaje de votos que tú obtuviste. Y si nos vamos a esa situación, de fondo, el Partido Encuentro Social no tiene el porcentaje suficiente que de alguna manera justifique el recurso que se le va a entregar. Y hay que recordar que es recurso público, ¿no? Es como decir, ay, juela, me sobraron estos
200 pesos y tú vas pasando, pues te los doy a ti. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el mérito? Entonces el IED sí tuvo que haber hecho algo, además del... O estaba sujeto al desastre que se armó desde el Congreso y con lo de la Suprema. El instituto está ligado a un principio de legalidad, es decir, tiene que acatar lo que dice la ley. Puede impugnar cuando considera que hay violaciones a los principios del proceso electoral o alguna otra situación similar, pero realmente el instituto es una autoridad ejecutora. Aquí el tema es, y la cancha está en los partidos políticos, que seguramente ya han de haber presentado las impugnaciones porque ya pasó el plazo para presentar una impugnación a un dictamen como este, que es 5 días nada más tienes. ¿Sería ante Sala Guadalajara, el Poder Judicial de la Federación, bueno, el electoral? Mira, yo creo que tendría que ser primero ante el tribunal local, porque hay que correr una cadena impugnativa. Claro. Tribunal te lo van a devolver, del ¿no? Estado de Baja California, luego la sala regional, y al final tendría que definir la sala superior por ser un tema de constitucionalidad. Es una controversia de tipo constitucional desde mi punto de vista. Lo que también te lleva a la duda, porque en la sala superior hay un desastre, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que esa es la peor, es la peor integración de una sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo no había visto este desorden, este desaseo, ¿no? Del árbitro. Dumas, con tu expertise, ¿crees que queda así ya? Yo creo que sí se va a revocar. Sí tendría que revocar, porque estamos hablando de un fondo de principios constitucionales que rigen el proceso electoral, entre ellos la equidad. Me parece que en todo caso va a decir el otro, oye, pero si yo saqué más votos, yo tengo más representantes populares, ¿por qué el recurso se lo estás dando a otros? O sea, porque el recurso, fíjate, es que el problema es que mucha gente desconoce, o más bien, incluso en los partidos, desconocen cuál es la finalidad del financiamiento público, que es hacer llegar tu plataforma hacia el electorado, que también de una manera es equitativo, porque dices, bueno, si yo soy el que menos logró es porque soy el que más necesita. Entonces yo necesitaría más dinero porque necesito dar a conocer mi plataforma hasta que lleguemos a un punto de equilibrio, ¿no? Sin embargo, la ley no lo establece así. La ley es, te voy a dar dinero en tanto número de votos tengas. Así básicamente, tantos votos tienes, tanta lana te corresponde. Y pues fue una carambola legal que ni siquiera el partido esperaba, porque no es un tema que el partido haya peleado. O sea, nada más de repente, por las asignaciones y por las fórmulas resulta que te tocan más. Y pues el partido dijo, pues, veo dinero, pues, ¿qué hago? No lo voy a hacer de todos. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando evalúa este tema, lo refiere de una manera muy clara, ¿no? Probablemente en el engroso se modifique, pero en las declaraciones que daban los ministros señalaban: el Congreso del Estado tiene libertad configurativa para definir las mecánicas en la que se va a distribuir el recurso. Sí. Por eso no se eliminan los demás párrafos. Por eso se les deja este candado al resto de los partidos, a los partidos nacionales, pero no a los locales. Esto no te podría hacer como una directriz o un señalamiento que está haciendo de, es un tema de ustedes lo definieron, ustedes lo van a acatar. No sé cómo veas tú esta situación. En el resto de la reforma. Ajá, porque al final de cuentas, el resto de la reforma sí la mantienen, sí la decretan constitucional. Entonces, la reforma es lo que te da la base para llegar a esta determinación pero final. En la reforma como venía, y entiendo lo que eliminó, el párrafo que eliminó la Suprema Corte de Justicia, es precisamente porque violentaba la equidad de los partidos políticos. Era básicamente una injerencia para evitar que los partidos locales accedieran a un recurso al cual constitucionalmente tienen derecho. Sí, le ponen un techo, ¿no? Sí, pero además una limitante que tenían que ser determinado número de partidos para que esa bolsa se pudiera abrir. Exacto. ¿No? Como si fuera el repechaje, así. es ¿por qué? O sea, eso es lo que le dice, tu libertad configurativa es para determinar la forma de la asignación, pero no los requisitos para que se te asigne. Los requisitos ya están establecidos en la Constitución. Obtener el 3% y tener ese derecho a prerrogativas. Y el artículo 51, creo, ¿no? Sí, pero no a decir, bueno, pero siempre y cuando sean tantos partidos locales. Porque eso limitaría, fíjate, nomás 4, cuando ahorita nada más hay 2. Sí. Y probablemente, pasando este proceso electoral, nada más quede 1. Porque yo estoy convencido que Fuerza por México va a perder su registro de nueva cuenta, ¿no? Ahora, en el análisis, imagínate, si no hay un orden realmente en el Partido de Encuentro Solidario y quedara esta cantidad de dinero,
Yo creo que te lo comentaba, Jorge, el 2025 y 2024, la última parte, va a ser una sancionadera por parte del órgano técnico del INE por el tema de cómo gastaste ese recurso. No, y es que eso fíjate, que eso resulta peor. No me des tanto dinero porque luego, ¿cómo lo justifico? Y el tema es que como no lo vas a justificar, pero te lo tienes que gastar, porque ya está el dinero ahí. O sea, salvo que haya un desastre natural y diga el partido, lo voy a donar, como dijo Morena que lo iba a donar, o para alguna causa que no pudiera ser tampoco, que por cierto, por eso nunca lo donaron. Fue muy una mentira. Pero el partido tendría que justificar todos los millones de pesos que le van a dar. Y no pueden hacer posadas ahí en el caliente, ¿no? ¿Sí, no? O sea, no se puede gastar así. Pues. No, ni comprar todo el boletaje de un juego de cholos, ¿no? Sí, no. Como acto de campaña, ¿no? Vamos a regalar boletos para la juego gente, de cholos, sí. ¿no? Sí, es cierto. Sí, bueno, ya, no se puede hacer así. Un Cholos América. No se puede hacer así, ¿no? No, claro que no, porque Sí, pues se pudo Monex. Un acto de participación ciudadana. Sí. Que si se pudo Monex. Es muy increíble cómo es difícil gastarse el dinero. Parece que no, pero es difícil más bien comprobarlo. Gastárselo es fácil. Sí, comprobarlo con las reglas de fiscalización que el propio Instituto Nacional te pone, porque no es sencillo. Si vas a adquirir un bien o servicio, tiene que estar inscrito en el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. Tienes que tú demostrar con tu factura en tiempo real, además informar en tiempo real, te dan 1 o 2 días para que informes el gasto. Pregúntale a Casotrente y a Cris López, ¿no? Que dejaron tremendo multón al PRI por no saberse gastar el dinero, precisamente. Sí. Que se lo echaban después la culpa a Nancy Sánchez, ¿no te acuerdas? Sí. A mí ni me pregunten porque yo me salí antes de la reforma. Porque eso fue un tema de una reforma electoral del 2014 que se implementó en el 2015. Entonces, pues sí, los agarró a todos mal parados. Como esta reforma que hizo Molina y la resolución de la Corte de último momento, ¿no? Y en ese último momento fue cuando tuvieron que hacer la reconciliación del presupuesto. Pues a ver qué sucede ahí, pero bueno. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.